Hola, muy buenas. En la clase de hoy vamos a hablar de macroeconomía y si la macroeconomía nos puede servir a la hora de invertir en bolsa y conseguir una rentabilidad mejor que invirtiendo en otro sin tener en cuenta la macroeconomía. Entonces, tengo que decir que para mí, mi opinión personal es que la macroeconomía es importante seguirla, es importante tener en cuenta una serie de ratios, una serie de valores, pero no únicamente, no única y exclusivamente nos tenemos que fijar a ciegas en indicadores macroeconómicos para saber si a corto plazo, a un año, a 2 años o a 3 años, puede ir bien la bolsa o puede ir mal, ¿vale? Entonces, en el vídeo de hoy vamos a hablar de la importancia de la macroeconomía y te voy a enseñar dos ratios muy interesantes para que tú tengas controlada un poco la economía de cualquier país y puedas ver hacia dónde se va dirigiendo o si va a ir si tiene más probabilidades de ir hacia arriba o de irse hacia abajo. Bien, vamos a ver. La macroeconomía. En primer lugar, la macroeconomía es el estudio de diversas magnitudes económicas de una determinada zona. Por ejemplo, pues los tipos de interés en España, o los tipos de interés en Europa, o en Estados Unidos, o en China, donde sea, y la inflación, el Producto Interior Bruto, los niveles de desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos valores, todos estos datos nos van a dar una idea de si el país o la zona económica que estamos estudiando va bien, no va bien, está creciendo, no está creciendo, es más interesante invertir o es menos interesante invertir. Por lo tanto, todos estos ratios o estos elementos macroeconómicos son interesantes de ir siguiéndolos cada ciertos meses. No, tampoco hace falta verlo todos los meses, ni muchísimo menos, pero sí que con cierta regularidad, unos cada 6 meses aproximadamente, es cuando yo miro todos estos ratios. Entonces, una cosa muy importante es que así como una empresa puede ser que esté un año o dos, incluso 3 años infravalorada, con la economía no ocurre lo mismo. Una economía de un determinado país o de una determinada zona geográfica puede estar años sobrevalorada o años infravalorada. ¿Vale? Por lo tanto, tus inversiones no pueden basarse única y exclusivamente porque unos determinados indicadores macroeconómicos están muy baratos y ya es hora de comprar. No tiene por qué ser así, ¿vale? Simplemente para que lo tengas en cuenta. Las decisiones políticas influyen muchísimo. Evidentemente, piensa que un país va hacia adelante, pero sus gobernantes pueden hacer destrozas en la economía simplemente, pues bueno, poniendo unas medidas económicas muy malas o subiendo la política fiscal o haciendo muchísimas decisiones políticas que los políticos pueden tomar y que eso va a repercutir pero enormemente en el resultado de la evolución de la economía de un país. Por lo tanto, es muy importante también ver cuáles son las decisiones políticas que se toman en una determinada zona o en un determinado país para ver si esto si son interesantes para invertir o no. ¿Por qué es importante? Pues claro, evidentemente la macroeconomía nos va a servir para ver si el crecimiento de las empresas va a estar apoyado por estos ratios en auge, si se va a disminuir el paro, si disminuye el paro, pues evidentemente hay un crecimiento económico, hay más movimiento en el mercado laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo que para la inflación, ¿vale? Por lo tanto, son muchas cosas que se estudia en la macroeconomía, que nos va a ayudar a hacernos una idea de cómo está, no tanto de cómo va a ir en un futuro, porque eso evidentemente ya depende de muchísimas cosas, como he visto, de decisiones políticas y demás, pero a corto plazo sí que nos va a decir, pues bueno, a día de hoy estamos así, ¿vale? Luego ahora te voy a enseñar dos indicadores macroeconómicos bastante interesantes para que tú lo vayas viendo, pues eso, cada X meses, yo lo miro cada 6 meses, una cosa así. El PER de Schiller se calcula dividiendo el precio de un determinado índice,
puede ser el IBEX 35, puede ser el Wilshire 5000, un determinado índice, entre la valoración bursátil el beneficio real de cada empresa durante los últimos X años, creo que eran los últimos 10 años, una cosa así, y corregido por inflación. Bueno, al final nos va a dar una relación entre lo que vale una empresa o lo que se supone que cuesta una empresa y el beneficio de esta, corregido por inflación. Y esto, si lo extrapolamos, por ejemplo, esto es en la bolsa americana, nos da, pues claro, un ratio que va oscilando y podemos ver cómo aquí he puesto unas franjas para que veamos las zonas que son una zona barata, una zona que está por encima de la media, una zona cara y una zona muy cara. La media ha sido esta línea verde que tenemos aquí. Por lo tanto, todo lo que es por arriba, pues se supone que está por encima de la media, evidentemente, y todo lo que está por abajo, pues está por debajo de lo que es la media. Bien, entonces, aquí, cuando entremos en un nivel de valoración que esté entre la línea verde y la línea naranja, pues sería una zona, pues bueno, estamos por encima de la media. Si estamos entre la línea naranja y la línea roja, pues va a ser una zona que estaremos pues, posiblemente ligeramente caros, ¿no? Y si el precio está por encima de lo que es la zona de la línea roja, pues estamos en una zona bastante cara, ¿vale? ¿Eso significa que sí o sí, si estamos en una zona muy cara, el precio se debe dar la vuelta y corregir? No. No tiene por qué ser así. No tenemos por qué entrar en recesión porque ahora mismo estemos en 32,59. Ya te digo que podemos permanecer en 32,59 o incluso crecer muchísimos más años. Pero claro, no es a día de hoy, no es un momento ideal, digámoslo así, ¿vale? Por lo tanto, si queremos invertir en alguna empresa en bolsa, según este ratio nos va a decir filtrada muy bien porque lo que es el conjunto de la economía no es que estemos en un momento de valoraciones muy interesantes. Por lo tanto, ves con ojo y que sepas por lo menos lo que hay, ¿vale? Bueno, ese es el primer ratio. Y el segundo ratio sería el Composite Leading Indicator. Esto básicamente es un conjunto de ratios que se forman, pues bueno, ratios de encuestas, de índices, de indicadores económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Al final se junta todo y nos calcula este ratio, que como puedes ver casi siempre va entre 101 y 99. Te pondré en los links del vídeo para que puedas ir a seguir estos indicadores, pero como puedes ver esto siempre va entre 99 y 101 y siempre tiene pues bueno una tendencia o hacia arriba o hacia abajo, hacia arriba o hacia abajo. Como puedes ver, estas grandes caídas, estas caídas coinciden con momentos económicos en los que hubo algo de recesión o no fueron los mejores momentos para, digamos, de la economía. Por lo tanto, esto también te está dando pistas. Por lo tanto, si estuviéramos en un momento en el cual el leading indicator estuviera por encima de 101 y así como el PER de Shiller también estuviera en zona muy cara, claro, evidentemente ahí saltan todas las alarmas. Pero por ejemplo ahora, si el PER de Shiller está muy caro, pero esto sigue creciendo y no está en una zona de mayor de 101, pues podemos decir que bueno, es que tiene todavía margen para crecer más. ¿Vale? Eso no implica, como digo, que mañana o pasado mañana empiecen a torcerse las cosas y luego esta línea se tienda a seguir hacia abajo. Por lo tanto, siempre hay que tenerlo presente, hay que tenerlo en cuenta, cada 6 meses ir mirándolo, ir viéndolo y con estos dos ratios nos vamos a hacer por lo menos una idea bastante clara de si podemos esperar mucho más recorrido al alza, mucho menos, etcétera, o si es un buen momento ahora mismo para invertir o no es uno de los mejores momentos para invertir, ¿vale? Y eso es todo. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo y hasta otra.